A primera vista, esta ciudad podría parecer cualquier ciudad mediana que tiene Alemania. No tiene el tamaño de Berlín, tampoco la vida nocturna de Hamburgo, por ejemplo, y tampoco sería la primera opción en aparecer en la lista de búsquedas para cualquier estudiante latinoamericano que está pretendiendo migrar a Alemania. Pero de los 263,000 personas que viven aquí, cerca de unos 58,000 son estudiantes. O sea que 1 de cada 5 personas que te cruzas aquí en las calles, a lo mejor está estudiando. Y solamente en su universidad, la RWTH de Aachen, hay más de 44,000 estudiantes. Y de esos casi 15,000 estudiantes son extranjeros. Y muchos de ellos llegan atraídos porque esta universidad aparece constantemente dentro de las mejores instituciones técnicas que existen aquí en el país. De hecho, el ranking de Times Higher Education del 2026 la coloca en la posición número 92 a nivel mundial y en ranking de ingeniería en la posición 35. Pero una muy buena universidad tampoco significa que en el lugar donde se encuentra sea muy bueno para vivir. Porque una cosa es conseguir un título y otra cosa es empezar a conseguir vivienda, cuánto te vas a gastar en tus diversiones, en el costo de vida que tú pretendes tener por 2 o 3 o 4 años. Bienvenidos al video número 5 de esta serie de Viajando por Alemania. Y hoy desde Aachen vamos a tratar de entender por qué muchos estudiantes extranjeros terminan aquí y si de verdad esta ciudad fronteriza puede ser la número 1 para muchos ingenieros. Esto es el Expat y no olvides suscribirte. Y para poder entender por qué muchos estudiantes extranjeros terminan quedándose en esta ciudad, primero hay que entender qué tipo de ciudad es Aachen, porque a primera vista no es una ciudad tecnológica, es una ciudad compacta, caminable, y aquí hay un dato interesante, es que aquí pasó sus últimos 20 años de vida Carlomagno, además que la hizo su sede imperial, y su catedral se empezó a construir allá por el año 796 después de Cristo, y fue sede de muchas coronaciones de muchos reyes. Además de que en 1978, me parece, fue el primer monumento alemán en incluirse como patrimonio mundial por la UNESCO. Pero al caminar por la ciudad te das cuenta de que Aachen no se siente como una gran metrópoli europea. No tiene un centro financiero enorme, tampoco es una capital cultural y no vive del turismo masivo. Y quizá para muchos puede parecer una ciudad bastante tranquila y para otros podrían decir que no hay nada por acá. Y muy seguramente muchos de ustedes que me ven vivieron o viven en esta ciudad, así que ustedes tienen de experiencia propia qué se siente vivir aquí en Aachen, así que déjamelo saber en los comentarios. Pero a pesar de su historia, existe uno de los ecosistemas científicos, industriales y tecnológicos más importantes de Alemania. Y en una ciudad de este tamaño, ¿cómo es que sucedió todo esto? Y gran parte de la respuesta se encuentra en un edificio muy representativo de la ciudad, que se llama la RWTH Aachen, que es la universidad de aquí. Lo fácil sería decir que esta universidad tiene muy buena reputación gracias a los rankings. Por ejemplo, el NG Rank la posiciona como la 7ª mejor universidad técnica de toda Europa, al igual que la 2ª mejor de toda Alemania. También el ranking de Times Higher Education del 2025 la posiciona como la 2ª mejor de toda Alemania. Pero los rankings cambian dependiendo de lo que se mida. Unos valoran las publicaciones, otros reputación entre académicos, y otros ponen mejor las patentes, internacionalización o la relación con empresas al primer puesto. Por eso decir que la RWTH es la número 1 sería un poquito exagerado. Sin embargo, hay un dato que ayuda a entender por qué tiene este prestigio. Entre el 2020 y el 2022, esta universidad recibió cerca de 176 millones de euros de la Fundación Alemana solamente en ingeniería, superando incluso hasta München. La universidad trabaja estrechamente con varios institutos Fraunhofer. En algunos casos, los profesores de la universidad también forman parte de dirección de esos institutos. Esta universidad no construyó su prestigio simplemente enseñando cómo funciona una máquina, sino lo hizo creando todo un ecosistema alrededor de eso, de cómo se construye, cómo se diseña, cuáles son sus principios, cómo se puede financiar, cómo se puede volver un producto, incluso hasta en una empresa. Básicamente, esa es la ventaja que tiene esta universidad. No estudiar ingeniería en una ciudad que tiene simplemente una universidad muy prestigiosa,
sino hacerlo en una ciudad que en algún punto podría considerarse como un laboratorio enorme. Pero ojo, tener investigación de primer nivel no te asegura que puedas tener muy buenas clases, atención personalizada o una vida estudiantil muy sencilla. Una universidad puede ser muy buena produciendo bastante conocimiento, pero a la vez puede llegar a ser impersonal, bastante dura con aquellos que están estudiando en ella. Entonces, si estudiar aquí no necesariamente es fácil, porque alguien de India, México, Colombia, Brasil, China o Turquía terminarían viviendo en una ciudad relativamente pequeña como Aachen. En muchos casos, Aachen no aparece primero por la ciudad, aparece por una maestría, por una recomendación, por un ranking, por una empresa alemana o simplemente al buscar universidades fuertes en ingeniería que no cobren colegiaturas elevadas. Y es ahí donde el nombre de la RWTH empieza a salir en los primeros lugares. Para alguien que quiere estudiar ingeniería en Europa, la combinación resulta difícil de ignorar. Obviamente, un título reconocido, acceso al mercado laboral alemán y una ciudad que al menos en teoría todavía se puede pagar. Tener a la universidad como parte de tu currículum no te garantiza que vas a conseguir trabajo de forma rápida aquí en el país. Sería muy tonto e ingenuo de mi parte vendértelo de esta forma. Pero sí coloca al estudiante dentro de una universidad a la que muchas empresas vienen directamente a buscar candidatos. De hecho, la propia universidad tiene sus bolsas de trabajo. Y no solamente estas, sino muchas de las universidades aquí en Alemania tienen también sus bolsas de trabajo. Y la segunda razón sería lo económico. Como en la mayoría de las universidades de Alemania no se cobran colegiaturas adicionales, solamente se paga una cuota semestral que ronda los 300 euros aproximadamente. Y esa incluye los servicios universitarios y el transporte. Pero no todos los programas asociados a la universidad son gratuitos. En muchos casos, o en muchas maestrías privadas impartidas a través de la RWTH International Academy, cobran colegiaturas que pueden alcanzar varios miles de euros. Y la tercera razón sería el idioma. Si bien es cierto que estás en una ciudad alemana y muchos de los programas que imparte la universidad los ofrecen en alemán, pero también hay algunos máster que se pueden dar en inglés. Por lo tanto, aquí es digamos que una ciudad internacional, por lo que el alemán tal vez no sea una complicación para cuando eres extranjero o que no sepas alemán y que te puedas, digamos, empezar tu integración a la cultura. Porque el inglés, digamos que te puede sacar a flote. Ya sea cuando necesites algo adicional, pues no vas a tener problema. Pero dentro de la universidad y dentro de los programas que ofrece la universidad, en muchos de los casos el inglés es la primera lengua. Y luego tenemos el efecto comunidad. El semestre pasado, esta universidad tuvo cerca de unos 15,000 estudiantes extranjeros de 141 países, significando casi más de un tercio de la población estudiantil que tiene esta universidad. Así que ser extranjero aquí no te hace ser único o excepcional, pero sí te ayuda a poderte acoplar a todas las nuevas condiciones que te va a ofrecer tanto la ciudad como la universidad. Así que en resumen, Aachen te puede ofrecer prestigio, conexiones industriales, programas en inglés y una comunidad internacional enorme para una ciudad de su tamaño, que honestamente es muy pequeña. Pero un problema que no solamente aquí se repite, sino gran parte de toda Alemania, incluso hasta en toda Europa, y ya lo hemos hablado en este canal, es encontrar dónde vivir, porque vivir aquí está lejos de ser gratis. Seguramente has de estar pensando, por ser una ciudad mediana, pequeña, puede llegar a ser barata en comparación con ciudades grandes como es Colonia, Hamburgo, Berlín o Múnich. Pues sí, puede llegar a ser barata en comparación con esas ciudades, pero tampoco significa que por ser pequeña puede llegar a ser barata para un estudiante. Un estudio sobre vivienda universitaria calculó que en el 2025 un departamento pequeño aquí en Aachen costaba alrededor de unos 521 euros mensuales con gastos ya incluidos. Ahora, el mismo departamento, bueno, el mismo tamaño, pero en un piso compartido, costaba alrededor de unos 483 euros. Eso en Múnich, o sea, el mismo tamaño, te va a costar alrededor de unos 850 hasta los 1,000 euros, obviamente dependiendo la zona del departamento o del piso compartido que se encuentre. Así que vivir aquí es bastante o cuesta bastante menos que en ciudades mucho más caras. Por eso muchos estudiantes, como también yo lo fui, llegamos sin vivienda y terminamos pagando más de lo que habíamos planeado. Y eso solamente se trata de vivienda. También la universidad calcula que vivir aquí, supuestamente, calcula que vivir aquí y estudiar aquí
te cuesta aproximadamente unos 1.100 euros o hasta 1.500 euros al mes. Para los que estudian aquí o en su momento estudiaron, ¿es cierto esa cantidad? ¿O se gasta más o se gasta menos? Házmelo saber ahí en los comentarios para que todos nos enteremos. Pero yo creo que sí es factible, porque yo en Berlín me gastaba aproximadamente entre unos 1.200, 1.100 euros al mes, ya con todo incluido, tanto rentas, el súper y demás. Entonces yo creo que sí es factible. Tal vez una de las ventajas que tiene ser estudiante en cualquier parte de Alemania es que dentro de la cuota semestral, como ya te lo mencioné, pues viene incluido el transporte, así que no tienes que gastarte en otro ticket. Y como te dije al inicio del video, la ciudad es muy pequeña y muy compacta, por lo que muchos lugares los puedes conseguir yendo en bici o hasta incluso caminando. Así que Aachen pues no es barata dentro de las ciudades medianas, pero tampoco es tan cara en comparación con ciudades más grandes que son más caras. Pero Aachen también tiene una posición geográfica muy particular, porque por un lado tiene ciudades grandes como lo es Düsseldorf o Colonia, a 1h20 y a 50 minutos respectivamente, y por otro colinda con dos países, con Bélgica y con Países Bajos. Y de hecho una ciudad de Países Bajos que se llama Vals, me parece, está a 30 minutos, por lo que esa dimensión internacional no te imaginarías que pudiera tener Aachen por el tamaño que es. Y si quitáramos a la universidad de la ciudad, muy seguramente perdería parte de su identidad, pero no se quedaría sola, porque tanto dentro de Aachen como a sus alrededores existen alrededor de unas 12.000 empresas, muchas dedicadas al tema del servicio. Pero cerca del 29% de la economía que mueve aquí la ciudad está relacionada con temas industriales. Pero en sí la ciudad no es industrial en el sentido clásico, no ves enormes fábricas. Lo que pude revisar es que su modelo se basa en lo siguiente: en tomar investigaciones desarrolladas en laboratorios de la UNI, convertirlas en empresas, patentes o productos. De hecho, la ciudad ocupa el 4.º lugar en Alemania por nuevas empresas creadas en relación con su población. Así que la universidad no es lo único que existe aquí, aunque sí es el motor que conecta casi todo lo demás. Y si habláramos sobre ventajas y desventajas que tiene vivir y estudiar aquí en Aachen, bueno, una de las ventajas más claras es que toda la universidad gira alrededor del tema de ingeniería. Para aquellas personas que les interesa hacer una maestría o una carrera en ingeniería, creo que es muy buena opción. Sin embargo, también tiene otros programas, pero yo te podría decir que tal vez el 70% de sus programas está destinado al tema técnico e ingenieril. Por lo tanto, si tú eres de esas personas que le interesa ese tema, pues tal vez es una muy buena opción. Además de que la universidad no solamente te ofrece buenas clases, sino también oportunidades de conexiones tanto en empresas como eventos estudiantiles, en que puedas potenciar tus proyectos y no solamente se queden en una idea, en algún momento se puedan volver algo real, ¿no? Pero en sí, la ciudad cuenta con opciones de entretenimiento muy limitadas, honestamente. Después de un tiempo, la oferta cultural, la vida nocturna y las opciones de entretenimiento pueden sentirse reducidas frente a ciudades más grandes, como Berlín o como Múnich, obviamente, ¿no? Así que se reduce a lo básico: salir a caminar, temas con la naturaleza, irse a caminar en la naturaleza, andar en bici en la naturaleza, o fiestas en casa de amigos. Aachen puede funcionar muy bien para alguien que tiene un objetivo técnico claro y está dispuesto a hacer de sus estudios el centro de su vida. Pero para quienes buscan una experiencia universitaria más del ritmo de una metrópoli, con más fiestas, con más opciones de entretenimiento, probablemente existan mejores alternativas.
Y después de todo este choro, ¿es realmente Aachen la ciudad universitaria número 1 de toda Alemania para poder estudiar ingeniería? Bueno, no existe un ranking definitivo que pueda afirmarlo. Sí te mencioné al inicio del video que se encuentra en el lugar número 35 de universidades de ingeniería más importantes del mundo, pero eso no significa que esté en el lugar número 1. Y también te dije que se encuentra en el top 5 de universidades de ingeniería a nivel Alemania, pero tampoco se encuentra el primer lugar, porque esa la ocupa Múnich. Incluso la propia RWTH reconoce en su informe de rankings que ninguna clasificación puede representar por completo la calidad de una universidad, porque cada una mide criterios distintos. Así que Aachen quizá no sea la ciudad estudiantil número 1 de toda Alemania, por distintos factores que tal vez me faltaron mencionar, pero para alguien interesado en ingeniería, investigación aplicada y contacto directo con la industria, definitivamente es una de las mejores opciones. Aunque la exigencia académica puede llegar a ser alta, encontrar casa puede ser un problema también, y tal vez las limitaciones que tiene la ciudad en opciones de entretenimiento, pues no puede haber muchas, pero ahora sí, como siempre te he dicho, depende de lo que estés buscando. Hasta aquí llegamos el día de hoy, espero que te haya servido y te haya gustado este video. No olvides suscribirte y nos vemos la siguiente semana. Servus, chao chao.